Conocer cuál fue el primer acto de corrupción en la historia es imposible. Sin embargo, existen registros que nos indican que en civilizaciones antiguas como los egipcios o los griegos, este tipo de prácticas ya se realizaban. Actualmente esto sigue sucediendo, y en países como México esto es bastante común. La corrupción, en todos sus ámbitos, representa no solo un alto, sino un retroceso para las economías de los estados y para sus sociedades. A pesar de esto, existen investigaciones que nos indican que no solo es necesaria, sino que también es útil. Kurt Cobain, quien en vida fuera vocalista de la famosa banda de rock Nirvana, decía que el deber de los jóvenes era luchar contra la corrupción. María Amparo Casar la define como el abuso de cualquier posición de poder, pública o privada, con el fin de obtener un beneficio indebido a costa del bienestar colectivo o privado. Por su parte, el Banco Mundial la define como el abuso de cualquier cargo público para obtener beneficios privados. Existen diferentes tipos y clasificaciones para la corrupción, pero para hechos prácticos y para señalar su magnitud tenemos a la gran corrupción y a la corrupción menor. Un ejemplo de gran corrupción sería en las licitaciones para obra pública, donde un funcionario recibe una cantidad de dinero por parte de una empresa, con la finalidad de que ésta obtenga el beneficio de construir la obra. Un ejemplo de corrupción menor serían las famosas mordidas, las cuales son entregadas a agentes de tránsito con la finalidad de evitar una multa por haber cometido alguna infracción. Según la revista Forbes, existen 5 causas que generan corrupción en un estado. La primera es la debilidad institucional. Las reglas del juego en la administración pública no se cumplen, pues son fáciles de romper. La segunda son las normas sociales, en donde existe un ambiente de corrupción normalizada. La tercera es la falta de contrapesos políticos, pues no hay una oposición ni congresos activos que vigilen a los poderes ejecutivos que ostentan el poder. La cuarta es la ausencia de un sistema de rendición de cuentas, donde no hay una estructura integral que abarque desde la documentación de los procesos de toma de decisiones hasta la revisión del ejercicio del dinero público. Y por último tenemos a la impunidad, donde la falta de órganos autónomos sancionatorios dejan sin castigo los actos de corrupción. Te pasas toda la vida trabajando, y otros con una llamada van robando. Es la historia de siempre, todo el mundo lo comenta, los fiscales y jueces. Al referirnos a la corrupción, nos imaginamos en automático al gobierno y a los políticos. Y claro que hay justa razón en eso, pues en México se sabe bien que quien ostenta el poder o quien tiene un buen cargo público muchas veces lo usa en su beneficio, o por lo menos alguna vez. Los políticos y el gobierno caen en actos de corrupción al mezclarse con la delincuencia organizada, al hacer uso del abuso del poder o a caer en los famosísimos compadrazgos. Y todo esto ha llevado a transgredir el sistema en que nos desarrollamos, pero principalmente a que los ciudadanos hayan perdido la confianza en las instituciones. Y como ejemplo, podemos mencionar el caso de Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, quien ha sido acusado por tratos con el crimen organizado y quien está enfrentando un proceso judicial en Estados Unidos. Pero permítanme decirles que la corrupción no es un fenómeno que restrinja al sector público. El ciudadano común participa de manera impresionante en estos actos. Algunos de ellos se han vuelto tan cotidianos que ni siquiera nos damos cuenta, mucho menos pensamos que son incorrectos. Sin embargo, si nos preguntamos entre todos si somos corruptos, por supuesto que diríamos que no, nos parecería una ofensa, una burla, que somos gente de bien. También sabemos que quien más tiene, más puede. Y no hablo del poder para adquirir cosas materiales, sino del poder para actuar. Y si no, díganme, ¿quién no ha utilizado el favor de un amigo en alguna dependencia pública? ¿Quién no ha dado mordida a un oficial para evadir infracciones? O simplemente, ¿quién no ha comprado una película pirata? Entonces, ¿qué somos? ¿Más justos que pecadores? Y bien, entonces, la corrupción es como un vicio en la actividad humana, que ha estado presente desde tiempos remotos. Podemos decir que en todas las civilizaciones,
y prácticamente en todas las esferas de la actividad social. Y no es un problema de políticos, claro que no, ni del gobierno ni de empresarios, sino que es de todos, por lo que es responsabilidad de cada uno de nosotros el cambio. Debemos deportar nuestro granito de arena, evitar actos de corrupción, formar una cultura de legalidad, para así contribuir en el desarrollo tanto social como económico. De lo contrario, seguirá afectándonos y seguiremos como estamos, en el tercer mundo. Se esconden en esas leyes que ellos mismos inventaron, en la cantidad de juicios que no... Bien, ahora hablemos de los costos de la corrupción. Al hablar de la corrupción no es otra cosa que calcular las cifras o el importe económico relativos precisamente a la corrupción. Sin embargo, estas cifras son muy difíciles de calcular, ya que los servidores públicos no nos van a decir cuánto dinero se roban, o los empresarios no nos van a decir cuánto dinero dan en sobornos. Digo esto por poner algunos ejemplos. A pesar de esto, hay estimaciones, y las más aceptadas globalmente son las que establece el Foro Económico Mundial. Esta institución ubica el impacto de la corrupción alrededor del 5% del Producto Interno Bruto de todo el planeta. Estas son cifras que ascienden a los 3.6 trillones de dólares. Son cifras alarmantes, ya que equivale al Producto Interno Bruto total de países como Alemania e incluso la India. Ahora, si nos trasladamos a México, el Instituto Mexicano para la Competitividad determinó que los mexicanos destinan el 14% de sus ingresos a desembolsos ilícitos o casos de corrupción. En cambio, el INEGI nos dice que el costo de corrupción para los mexicanos es de 2.273 pesos anuales por persona. Ahora hablemos de los datos y estadísticas de la corrupción. Si bien en las entidades federativas de la República Mexicana las percepciones sobre la frecuencia de la corrupción varían, no hay un estado con buenas calificaciones. La entidad federativa con mayor percepción de corrupción es la Ciudad de México, donde el 95.1% de sus habitantes consideran que las prácticas de corrupción son muy frecuentes, mientras que el estado que menor nivel de percepción presenta es Querétaro, con el 73.3%. En cambio, el Estado de México se ubica en la posición número 10 y con una media nacional del 88.8%, como lo podemos ver en el esquema. En el siguiente esquema observamos la percepción sobre frecuencia de la corrupción a nivel nacional. A nivel nacional, la gran mayoría de la población considera que las prácticas de corrupción son frecuentes o muy frecuentes, con un 89%. Y por último, haciendo una comparación de los problemas más importantes a nivel nacional, la corrupción se ubica en el segundo lugar, solo detrás de la seguridad y la delincuencia. Asimismo, es importante mencionar la normativa que regula la corrupción. A nivel internacional tenemos que destacan dos: la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Asimismo, está establecido en el artículo 113 de nuestra Constitución y en 3 leyes que son las siguientes: la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La corrupción jamás puede ser vista como algo positivo, pues contamina todo lo que está a su paso. A cualquier escala representa una falla de las normas jurídicas y sociales de un Estado, además de presentar un grave problema y un deterioro en el desarrollo económico, social, político y cultural de un país. Me gustaría concluir que la corrupción es un problema sistémico, pernicioso y de muy difícil solución, ya que cada vez está más normalizado este tipo de actos. Es por eso que me manifiesto totalmente en contra de cualquier acto de corrupción, ya que genera ineficiencia e impacta negativamente en el desarrollo económico, político, social e incluso cultural de nuestro país.